yo prefiero, antes que Canaima, la Gran Sabana. Ok. Te voy a decir por qué. Cuando tú entras a la Gran Sabana, se abre, o sea, tú vienes por la selva de Mataca, y de repente hay un momento en que se abre aquella inmensidad y los colores, el agua, la fuerza, y saber que además tú estás en el origen del mundo, Claro. que no hubo nada primero que eso y que lo tenemos allí. Claro. Me hiciste llorar. Y este es el episodio número 189 de la pareja más aburrida del mundo. El Podcast con... Valentina Quintero. ¡Yeah! Muchachos, esto es histórico. O sea, tenemos el honor de tener a Valentina Quintero en nuestro podcast. Bueno, yo estoy conmovidísima de que me hayan convidado. No, De por verdad. favor. Gracias por estar aquí con nosotros, Valentina. Conmovidísima, porque además Ariana y Gabo los oyen, Gus los oye, los ve, no sé qué tal. Me dijeron, Valen, tienes que estar con ellos, va a ser buenísimo. Ellos son un encanto, ellos son una maravilla, ellos tienen un humor fantástico, de verdad, no sé qué tal. Y yo dije, bueno, yo nunca voy para Miami, vamos a hacerlo. Aprovechamos que pasaste por Miami un ratico. Claro. ¿Qué estás haciendo aquí en Miami? Vinimos porque era el cumpleaños de la Conquista, Ok. 78 años. Oh, wow. 78 Sus años. 3 hijas viven acá, sus 4 Ok. nietos. Y yo el año pasado él vino y yo no lo complací y ahora me he vuelto un poco más amable. Dije, lo voy a complacer y entonces nos vinimos por una semana. Ok. Ok. Pero bueno, nos comentabas que tú no eres muy fan de Miami. No te encanta Miami. No, Ok. no. ¿Por qué? Ajá. Bueno, porque también es como que cuál es el plan en Miami. La gente lo único que hace en Miami es, ¿sabes? Ir a los malls, ir a comer. Entonces, ¿sabes? Es como que, ajá. ¿qué Claro, más? Mira, claro. y la pegamos en nuestro sketch entonces. Total. La pegamos demasiado, no lo sabíamos. Total, la pegaron Pero lo demasiado. intuimos. La pegaron demasiado. Yo nunca vengo para Miami, jamás vengo para Miami. Cuando vengo, entonces, ¿sabes? Es como, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y ese es el plan. Entonces, esta vez yo dije, bueno, vamos a agarrar carretera. Entonces fuimos a Tampa a visitar a un hermano de la Conquista y yo dije, yo quiero ir a ver a un primo mío que está en Sarasota. Ok. Y a mí me gusta agarrar carretera y a unas primas mías que están también en Tampa. Entonces hicimos carretera. Y te voy a decir, es una cosa muy loca porque yo siempre me he negado a manejar en los Estados Unidos. Que da miedo horrible. Bueno, porque a mí me demasiados parece canales. que esas autopistas, 35.000 Ujú. canales, y entonces además la salida, si te pelas la salida, te fregaste No, porque son tienes 2 que horas ir. más. Tienes Un viaje. que cambiar el Tienes que viaje. pasaje de regreso. Sí. Exacto, sí. te vas para otro lado. Claro, no, ya ¿Entiendes? vamos a ver dónde llegamos. Entonces, ahora, bueno, por supuesto, está el GPS, pero entonces tú tienes que estar, o veo el GPS, o veo la autopista, o veo los 35 canales. Pero después yo dije, ajá, ¿y cuál es? O sea, si yo manejo en Venezuela, Claro. ¿entiendes? Yo no creo que haya algo que tú no puedas hacer, Valentina. Bueno, es que O te voy a sea, decir, yo dije, nosotros nos fuimos una vez, Ariana y yo, a Nueva Zelanda, Ok. porque queríamos estar en un país de naturaleza. Ariana inventa los viajes y yo los pago. Vamos a hacer uno los tres un día, Valentina. Vamos a O inventar sea, ustedes lo inventan y yo lo pago. Exacto. Bueno, entonces, Ariana inventó que íbamos en motorhome. ¿Sabes? Que íbamos a hacer Ajá. eso en motorhome. O sea, llegar a Nueva Zelanda, a Nueva montarse un Zelanda, motorhome y recorrer Nueva Zelanda. 15 días por Nueva Zelanda, por las 2 islas, no sé qué. Cuando yo veo el motorhome, era un camión. O sea, era una cosa grande. Era sincrónico. Ariana no manejaba sincrónico y allá se maneja del otro lado. Sincrónico por derecha. sincrónico del Sí. otro lado. Sí. No, yo me Eso sí. devuelvo. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije a Ariana, ok, el tipo estaba explicando todo cómo era el motorhome y el baño y la vaina, la cocina, no sé, En inglés, supongo. sí, la claro. explicación, Entonces además. yo le dije a Ariana, ok, tú vas a tener que entender todo lo que este tipo está diciendo, porque yo estoy timbrada de pensar que yo tengo que manejar esto. Además, el invento del viaje, el primer trayecto, eran 7 horas hasta una playa donde nos íbamos a conseguir a Cheo, Ok. el de los Amigos Invisibles, con la esposa que tenía para aquel momento, que era una amiga de Ariana, y yo decía, no, o sea,
papayita, pues 7 horas, donde hubo que pasar por la única autopista que tenía Nueva Zelanda, donde hubo que pagar un peaje, que menos mal que nos bajamos a tomarnos Claro. un café y una gente nos explicó unas máquinas gigantes lo que era el peaje. Ahora te voy a decir, al segundo día yo retrocedía, me estacionaba, no sé Ya, qué. ya esa- estabas, yo, tranquila. Valentina from Nueva Zelanda. Pero después tuviste que tener unas vacaciones para descansar de esas vacaciones. No, yo no tengo vacaciones. O sea, fíjate. Nosotros- Eso no fue considerado unas vacaciones con tu hija. No, bueno, no, viajes, o sea, Ok, ¿sabes? Sí, ok. bueno, pero además en esa época yo me acuerdo que yo escribía en el Nacional y estuvimos 15 días allá y yo mandé mis artículos por el Nacional. Ah, claro, Claro. estabas trabajando, Bueno, por supuesto, O sea, claro. esa ociosidad. Claro, totalmente. Yo soy de la generación de oír a mi madre como, ¿sabes? Como en un loop. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Ujú. Siempre tienes que estar haciendo algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo me crié en eso. Ujú. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos ahorita para acá. Yo llego el domingo a Venezuela y el lunes me voy para Maracaibo 4 días a grabar una cosa. ¿Qué vas a hacer en Maracaibo ahorita? Pues fíjate que voy a grabar un contenido para un refresco Ok. con Isaías Landaeta Ok, ok, y ok, ok. con Pau Rosales y es mostrar Maracaibo. Ok, Ok. ok. Entonces, a mí lo que me parece chévere es que ellos dos, tanto Pau como Isaías, son unas criaturas. Ujú, Y entonces, y me convidan también a mí, ujú. ¿ves? Para Sí, 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 hacer sí, la sí. cosa refresco. Es como ahorita, ¿sabes? Claro, Ustedes claro, son claro. unas criaturas y yo siento, bueno, de todas maneras ellos quieren hablar conmigo y entonces yo me siento interesantísima. Y ya- Bueno, ¿sabes qué? pero Ahorita- discúlpame, o sea, debo decirte que eres una de las personas más interesantes que hay para mí. O sea, En el de globo verdad, en el terráqueo. globo terráqueo. O sea, yo le dije a Eliu, cuando hablamos por WhatsApp, yo le digo, Eliu, quiero que sepas que esta ha sido mi interacción favorita del año. Y que Valentina eres demasiado icónica. O sea, además, lo arrecho que es de lo que tú hiciste con Bitácora, que no lo estaba haciendo. Si lo estaba haciendo Nadie. alguien, no era casi Pa- nadie. para los que están viendo esto y, Para los que y sí. vives debajo de una piedra o eres de otro país y no sabes quién es Valentina Quintero, en Venezuela no conocíamos el concepto de viajar antes La de primera Valentina blogger. Quintero. No se viajaba. No La se, primera blogger, ajá. lo que hacen ahorita hoy los canales de YouTube con los bloggers, los que viajan para acá y para acá, eso cuando se hacía en televisión no lo hacía nadie, en Venezuela lo hacía Valentina y era la única. Y fue una cosa, para dar más contexto, para nosotros en los 90, yo en mi casa se veía religiosamente a Valentina Quintero, lo que hacía Valentina Quintero, y era un show en RCTV, ¿cierto? en Era que RCTV. sucedía Bitácora. Era un show que era muy interesante porque cuando uno estaba pequeño uno veía a la gente en la televisión y para mí los actores de la telenovela o los presentadores, para mí era una gente que vivía en la televisión. En la Y- cajita. en la cajita. En la cajita. Y con Valentina me pasaba que Valentina no era parte de la televisión, sino que para mí Valentina era parte del río, parte de la naturaleza, parte de Venezuela, porque uno no la veía nunca en un estudio de televisión, uno la veía No. en el río, cerca de un árbol, en la naturaleza. Entonces para mí era como que el poder viajar era porque Valentina me daba ese permiso, porque además de mi casa, Eliu, pero qué belleza, o sea, No. porque era en la naturaleza. Claro, era así, no Claro. estaba en un estudio. claro, tú veías a la gente en los estudios como que, bueno, ¿sabes? Un periodista, entonces el ancla, ¿no? Entonces él vive ahí en la televisión. Y contigo pasaba que yo Claro. no lo relacionaba con la televisión. Era siempre o sea, yo viajaba contigo. Y hacemos una pausa en este episodio con Valentina Quintero para recordarte que te metas en Patreon, chama. Métete en Patreon, chama. ¿Qué estás haciendo que no estás en Patreon? ¿Qué hay en Patreon, chama? Ok, primero que nada, ¿qué es Patreon? Si tú no sabes, Patreon es una plataforma que funciona con suscripción donde tenemos contenido extra, contenido exclusivo. Tenemos 170 y pico episodios ya en Patreon, episodios exclusivos que solo existen ahí. El episodio de cómo nos casamos, el episodio de cómo nos conocimos, 1001 episodios que son como más íntimos, más privados. También tenemos Shaktilandia, que es mi podcast cortiquito, y también tenemos la parte 2 de los episodios con invitados. Es decir, este episodio con Valentina va a tener una parte 2 y eso va a estar en Patreon. Métete en Patreon, chama. Y de hecho, cuando le comenté a mi papá que venías al podcast, él muy emocionado, muy contento, me recordó que nosotros viajábamos con tu guía, la Con guía la de guía. Valentina Quintero. Entonces yo, como yo chiquito tenía un cuaderno, un lápiz o una borra, yo cuando viajaba con mi papá, yo tenía la guía de Valentina Quintero que mi mamá me decía, mira, busca ahí dónde vamos a comer. O sea, qué sé yo, o sea, Sí. como que uno estaba viendo y anotando, porque había como para anotar también Sí, si habías sí, sí, ido sí. y qué te parecía. Entonces, para dar un poco de contexto, porque para nosotros también como creadores,
es muy importante tener a Valentina acá porque me parece muy interesante cómo para uno la conversación puede arrancar en bitácora, pero tú ahorita, toda la evolución de ese viaje que has hecho, que ahora en YouTube lo hablábamos antes de empezar, me decías, una de las cosas que más puede diferenciar bitácora con lo que estoy haciendo ahorita en YouTube es que en bitácora era una guía, era un poco una guía de viajes, ¿no? Como que miren qué maravilloso lugar, y ahorita se trata un poco más de la gente, ¿no? Me comentabas. Mucho Como más de la gente. Es la... Mira, yo pienso que los venezolanos siempre hemos sido un país de anfitriones. Fíjate tú que nosotros en 1840 y tanto llegaron un grupo de alemanes que se instalaron en la colonia Tovar y hicieron la colonia Tovar y los tratamos malísimo, los dejamos 100 años allá abandonados, o sea, pasando trabajo y todo eso, pero bueno, sin embargo hicieron un pueblo turístico y crearon la colonia Tovar. Y después, en los años 50, llegaron los españoles, los europeos que venían saliendo de la guerra y entraron y los quisimos y los aceptamos y formamos, nos casamos con ellos y formamos comunidad. Llegaron los chinos en los años 30 porque antes no podían, porque a Gómez no le gustaban los chinos porque le parecía una inmigración... bueno, no le gustaba que fueran amarillos, pues, ¿sabes? Le parecía que no aportaba como raza. Y después en los años 2000 y tanto llegaron los latinoamericanos huyendo de las dictaduras de Chile, de Argentina. Vinieron muchísimos colombianos buscando mejores maneras de vivir. Entonces, nosotros siempre hemos sido anfitriones. Y siempre hemos aceptado al que viene de afuera y lo hemos querido y lo hemos consentido. Y ahora nosotros, que no habíamos sido jamás un pueblo con orgullo de ser venezolanos, con sentido de arraigo, nosotros hablábamos de Venezuela como un país que nos prestaron por un tiempito para vivir. El hecho de sentir que nosotros estábamos perdiendo el país con esta desgracia de la dictadura, hizo que nosotros la resistencia y la fortaleza y la perseverancia para defender el país, para no perderlo, nos hizo sentir profundamente orgullosos de ser venezolanos. Claro. Y es la primera vez que nosotros le gritamos al mundo, yo soy venezolano, Claro. ¿sabes? Y con un enorme orgullo. Y los venezolanos que salieron del país como ustedes, también se dieron cuenta que ustedes no querían perder ese país, ustedes querían poder volver, así fuera de visita, enseñárselo a sus hijos, enseñárselo a sus amigos. Entonces, eso hizo que los que se habían ido y los que habíamos seguido en Venezuela nos uniéramos en esa fortaleza que es la venezolanidad. Entonces, yo siento que donde están las historias más poderosas es en esos venezolanos que se convirtieron en un profundo ejemplo de resistencia y de voluntad y de perseverancia. Claro. Y lo que se logró el 3 de enero fue justamente por nosotros haber perseverado, por nosotros haber ido a un proceso electoral en las peores condiciones, por nosotros haber demostrado que nosotros habíamos, o sea, se habían ganado esas elecciones, porque nosotros en ningún momento nos hemos conformado con eso que tenemos. Y llegó ese momento tan poderoso que fue que cuando nosotros, los que seguimos en Venezuela, no podíamos protestar, ustedes que estaban por el mundo libraron por nosotros. Y esa lucha continuó en esos 8 millones de venezolanos que estaban por el mundo. Y cuando se llevaron a Maduro, nosotros no pudimos celebrar, pero Venezuela entera celebró en el mundo. Claro. Y nosotros sentimos que ustedes habían librado por nosotros. Entonces, ese ser venezolano, ese venezolano se convirtió en un ser humano tan íntegro, tan modelo, tan ejemplo, que yo quiero hablar ahora de esos venezolanos, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Cuando yo me fui a hacer un programa en China, lo hice con un muchacho venezolano que se había llevado después a toda su familia. Claro. Cuando me fui a Italia, fui a entrevistar a Sumito para que él contara su historia, ¿sabes? Si yo voy a otro lado... Eso que estás haciendo ahorita, que te vas por el mundo ahora, y tiene que ver más con la gente
en la época de Bitácora, ¿lo llegaste a pensar? El extender Bitácora Bueno, a fíjate tú, irnos al no. mundo. ¿Tú sabes por qué? Ok. Mira, Liu, cuando nosotros estábamos haciendo Bitácora, hubo esa idea de que viajáramos por otras partes. Y yo dije no, porque el objetivo único de Bitácora era crear sentido de arraigo. Ok. Y tú solamente quieres lo que conoces. Y los venezolanos no teníamos una costumbre de viajar por Venezuela, porque Ujú. no sabíamos cómo hacerlo. No. Y entonces yo dije, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarle Venezuela a los venezolanos para que la quieran. Yo decía, ¿cómo nosotros hacemos que la gente de Mérida sepa que aquí comen arepas de trigo y cultivan papas, pero que en el Amazonas comen casabe y cultivan yuca? Claro. Y que la gente del Amazonas sepa que en Apure no andan en curiaras, sino andan a caballo. Claro. Y que los de Apure supieran que en la costa andaban en peñero y pescaban en lugar de estar comiendo carne y nadie sabía lo que eran, ¿sabes? Ujú. Entonces, crear esa, o sea, que todo el mundo se conociera. Esos vasos comunicantes, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué éramos nosotros? Nosotros éramos, haciendo Bitácora, éramos la posibilidad de que los venezolanos en cualquier parte de Venezuela supieran de qué se trataba toda Venezuela. Claro. Y por otra parte, también éramos la manera de comunicar a la gente que tenía unos servicios, que tenía una posada, que tenía un restaurante, para que esta gente que estaba aquí cuando viajara los conociera Claro. y los visitara. Entonces, nosotros no éramos sino un medio para comunicar a todo Me el cuento mundo. todo esto y pienso, Valentina casi inventa el internet. ¡Ay, qué Estuvo nada. cómico! Porque es eso, tenía muchas ganas de... Sí. Necesito que esta gente de acá, que lo estoy conociendo, en el Amazonas, que es una gente maravillosa, necesito que conozca a esta gente que Sí. conocí hace un mes acá y ¿me entiendes? Y que creen cosas y que... Pero tú sabes qué, lo más, o sea, yo siento que lo más poderoso de esto fue que yo estudié comunicación social y yo me fui a Boston a hacer una maestría con una beca Mariscal de Ayacucho. Sabes que a mí siempre me da risa que siempre cuando hablamos con personas de tu generación, Ujú. siempre Fueron con pasa... Mariscal. Siempre, todos No, hablan de todos la Beca tuvieron Gran un- Mariscal de sí. Ayacucho, pero siempre nos hablan de eso. ¿No? Nosotros como que ustedes estudiaron en Gryffindor, en Hogwarts, y nosotros no pudimos hacerlo. Cerraron esa vaina cuando nacimos nosotros. Tú no te imaginas lo que fue el plan de becas Mariscal de Ayacucho. Además, que quienes estábamos becados por el plan Mariscal de Ayacucho éramos como una cofradía con un profundo compromiso de regresar. Bueno, entonces yo me fui a Boston a estudiar tecnología educativa porque yo quería, en la escuela de educación, porque yo quería utilizar los medios de audiovisuales Ujú. para la educación. Ok. Y cuando yo regresé, yo quería trabajar solamente en la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional tenía las bibliotecas públicas y yo quería convertir a las bibliotecas públicas en unos centros de media que no fueran solamente los libros, sino que estuvieran... Y allí trabajaba con Virginia Betancourt. Virginia Betancourt se convirtió en mi modelo para siempre, Okay. que ella es la hija de Rómulo Betancourt, ella sigue viva, y Virginia lo que decía era, nosotros tenemos que facilitarle el acceso a la información Ujú. a la ciudadanía, porque ahí es donde está el verdadero ejercicio de la democracia. Claro. Y eso a mí me quedó para siempre, y yo cuando empecé a hacer Bitácora dije, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ajá. Darle información a la gente para que tome decisiones. Okay. ¿Y cuál era la información? ¿A dónde te puedes ir? ¿Cómo vas a llegar? ¿Dónde puedes comer? ¿Qué tienes que conocer? Y entonces tú tomas la decisión Ujú. para hacer estas cosas. Y después aparece la guía porque dice, bueno, ok, tú lo ves en la televisión, pero se te olvida, no lo vas a notar, qué sé yo. Yo tenía, cuando empecé a hacer Bitácora, yo tenía 10 años haciendo el manual de ociosidades en Claro. feriado, que era como una guía, pero bueno, salían cosas Era de todas escrita. partes. Era una columna en la revista dominical del Nacional. Había mucha gente que la recortaba y lo ponía por estado y por ciudades y no sé Ok. qué, fueron haciendo como su guía. Entonces, pues cuando hicimos la guía, y te voy a decir, la guía no fue una idea mía. ¿De dónde viene la idea de la guía? Bueno, esto es una cosa loca. O sea,
el patrocinante mayor de Bitácora era Empresas Polar, Ok. la división de alimentos de Empresas Polar. Nosotros arrancamos Bitácora con 7 productos de Polar, porque ellos tenían una campaña que se llamaba Lo Nuestro es lo Mejor. Entonces, el gerente general de la división de alimentos, Alberto Borges, me dijo, vale, tenemos que hacer una guía. Y yo, o sea, yo no soy ordenada y estructurada. Yo decía, yo tengo cosas escritas en sopo 200 cuadernos, ¿sabes? Ok. No tengo eso. Me dijo, yo te pongo a todo el equipo de Polar a que te ayude, pero la tienes que hacer. Y entonces, bueno, la hicimos. La primera guía que yo hice, que salió en el año 96, Yo nací en ese año. bueno, esa guía se vendía en los automercados. Qué impresionante. Y tú tenías que comprar, como una cesta básica, Ujú. tú tenías que comprar 3 productos de Polar, o sea, harina pan, aceite, Una pastas malta. Primor, no sé qué tal, y entonces, y pagabas, no sé, 100 bolívares y te daban la Te guía. daban la guía. Y fue una Una locura. locura total. O sea, se sacaron Increíble. primero, bueno, imagínate tú que hubo una guía, después ellos me dijeron, bueno, ahora síguela haciendo tú. Y yo la seguí haciendo. Hubo una guía, hicimos 8, hubo una de la que se vendieron 50.000 ejemplares. Ujú. Era una locura. Claro. Y esto, o sea, Bitácora, o sea, la guía no fue la tuya, pero Bitácora, ¿eso fue lo que tú siempre quisiste hacer? ¿O fue algo que te tomó de sorpresa? No, para nada. O sea, yo nunca he tenido una vida planificada. Ok. O sea, yo tenía 10 años escribiendo el manual de sociedades, que yo lo empecé a escribir porque eso lo escribía como un combo de gente, y a mí me llamó Elizabeth Fuentes y me dijo, vale, necesitamos que tú lo escribas porque lo vamos a hacer más grande, ¿sabes? Y esto sucedía mientras tú estabas con Yo el proyecto de la trabajaba, biblioteca. yo trabajaba en la Biblioteca Ok, Nacional, ok, entonces ok. empecé a escribir el manual de Ujú. sociedad. Y entonces allí, un día, los Oteiza, que son los dueños de Cinesa Video, de Cinesa, le fueron a llevar un proyecto a Radio Caracas porque eran amigos de Peter Bottom, que era el dueño, y le dijeron, ellos habían hecho como un programa en una isla del Caribe, en San Martín, no sé. Y Peter les dijo, yo lo que quiero vamos a hacer un programa de turismo, pero en Venezuela, y porque Peter tenía Ariotui, Ujú. y tenía otro campamento controlado y tenía un poco de posadas en Los Roques, entonces les dijo, ¿por qué no llaman a Valentina Quintero? Que yo la leo en el Nacional. Claro. Ok. Pero yo no conocía a Peter. Y entonces, pero sí a los Oteiza. Entonces Ok. Carlos me llamó. Y yo había ido, Ah, pero Peter lo vio. Él dijo, yo creo que Peter- Valentina puede hacer esto. que Porque él te Valentina puede leía. hacer Ok, esto. claro, Sí, porque claro, él me claro. leía. Oh, wow. Claro. Entonces, Carlos me llama y yo había ido a una fiesta en el Nacional, de los aniversarios del Nacional, que eran un festín arrechísimo. Y yo había ido como a buscar trabajo porque me había quedado pelando y yo dije, bueno, en la fiesta del Nacional te consigues a todo el mundo y ese Claro. día conseguí un cliente para mi programa de radio, no Claro, sé qué claro. tal, ¿sabes? Y me conseguí a Carlos y me echó el cuento, ¿sabes? Y me dijo, entonces, bueno, almorzamos juntos y presentamos el proyecto. Sí, pero apenas te enteraste, te sonó, te emocionó. Fue como Sí. que ¿Qué sí, pensaste esto me cuando te suena. lo- Claro. Sí, inmediatamente, Claro. inmediatamente. Y eso sí, yo le dije a Carlos, esto tiene que ser una guía. Ujú. Nosotros tenemos que decirle a la gente para dónde va, cómo llega, dónde se hospeda, qué come, Ujú. ¿sabes? Y esto no puede responder a ningún interés económico. Cuando nosotros fuimos a hablar en el canal, estaba, por supuesto, estaba Peter, estaba Armando Enrique Guía, que era el gerente general, no sé qué, ¿sabes? Estaba toda la plana mayor, porque ellos no querían tener productores independientes. Y estaba, por supuesto, la gente de publicidad, que siempre son nefastos. Entonces, el tipo de publicidad que yo no me acuerdo quién era, llegó y dijo, ah, bueno, pero perfecto, porque ese programa no tiene ningún costo. Todo el que aparezca, imagínate, los hoteles te lo dan por intercambio, las líneas aéreas, no sé qué. Yo de vaina no me paré de para siempre y yo dije, o sea, así no, yo no lo voy a hacer. Claro, O sea, claro, ¿sabes? Eso no va a tener ninguna credibilidad. Yo tengo 10 años escribiendo el manual de sociedades donde nada de lo que aparece aquí la gente ha pagado por estar. O sea, por eso es que tiene la credibilidad que tiene. Pero yo me puse como una fiera. No, y además que Bitácora, una de las cosas que tenía Bitácora y todavía lo tiene porque lo estábamos viendo en YouTube, y era que tú ves la factura y ves la calidad Sí. que no solamente tiene que ver con la tecnología, sino con el equipo humano también, que me Sí. decías que la producción de Bitácora
era algo que lo están haciendo cineastas, ¿me Sí, entiendes? eran cineastas. Es distinto cuando trabajas con gente que solo trabajaba en televisión y que No. va a querer que eso se vea como televisión. No. Entonces, me acuerdo que pusimos uno en YouTube y Shaq y yo decíamos, nos dio risa como empezaba, porque no tiene nada que ver con el país que hay ahorita, porque este episodio empezaba y tú estabas como en un avión de la Fuerza Armada. Y era como, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un avión de la Fuerza Armada que nos lo prestaron para hacer este episodio. Así Y Shaq y yo empieza, y como nosotros, y que claro, este es un cuando en la país vida nosotros no vamos a que prestar nosotros nada. no conocimos. Coño, tú no te imaginas los mejores aliados que nosotros tuvimos durante los 15 años que hicimos Bitácora, incluso ya después con la dictadura, con Chávez en el gobierno, fue la Guardia Nacional. Okay. Ese viaje, nosotros teníamos que ir al Alto Orinoco. Y entonces la Guardia Nacional, nosotros llegamos a Puerto Ayacucho y allí nos prestaron, nos llevaron en su avión hasta la Esmeralda. O sea, que era un vuelo imposible. O sea, era un avión de ellos súper bla, 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 y nos llevaron hasta allá. Pero no solamente nos llevaron hasta allá, sino que cuando nosotros llegamos por fin a San Carlos de Río Negro, después de haber navegado 13 días en un barquito, no sé qué, por todo aquello, cuando llegamos a San Carlos de Río Negro, yo digo, tenemos que ir a la Piedra del Cocuy. Entonces me dice, bueno, mira, ¿sabes? En el barquito donde nosotros andábamos nos íbamos a demorar todo un día. Entonces yo digo, bueno, pero aquí hay unas lanchas richísimas. Entonces, que eran de la Guardia Nacional. Se llamaban pirañas y lo hacían en 1 hora. Oh, Wow. Y entonces yo dije, bueno, esta es la lancha. Entonces me dice, bueno, tenemos que pedir permiso en la comandancia, ¿verdad?, de Puerto Ayacucho. Y le dije, llámalo. Entonces le dije, mira, soy Valentina Quintero, no sé qué, yo estoy aquí, yo tengo que ir para la Piedra del Cocuy, préstale la lancha. Pero qué increíble, o sea, veíamos el video, yo lo decía, qué impresionante cuando las herramientas de un país están puestas Sí. para sus ciudadanos O para lo que realmente, ¿me deberían entiendes? ser. No, pero No, porque tú son para sabes, sus ciudadanos, ¿me claro. entiendes? Porque es lo más normal, que uno se olvida de eso, pero es lo más normal del mundo. Estás Pero es haciendo un que show mira- de esta envergadura con RCTV, tú pudieses tener acceso, miren, nos pueden ayudar Es que a hacer mira esto. lo que pasaba. La Guardia Nacional, para ese momento, tenía que velar por la seguridad del país. Claro. De eso se trata, Claro, pero de están eso ahí se en trata. teoría. Lo que pasa Pareciera es que, que se nos ha olvidado. lo que pasa es que como uno no vivió eso, uno de repente dice, wow, ¿verdad que ellos se supone que Mira, están ahí para Shakti, eso? te voy a decir, para la Guardia Nacional, yo era como una heroína. Yo era una aliada de ellos y me respetaban muchísimo. Y yo recuerdo que ese día yo dije, yo necesito esa lancha, y me dijeron, bueno, pero mire, señora Valentina, tenemos un problema porque hay un tema de seguridad con Colombia y estamos enfrente y no sé qué. Y yo le dije, bueno, pero yo me imagino que eso tiene ametralladoras. Entonces me dijo, bueno, sí. Entonces yo le dije, bueno, ok, nosotros nos agachamos, pero tenemos que llegar a la Piedra del Cocuy. No. Y nos llevaron. Y cuando llegamos a la Piedra del Cocuy, yo dije, bueno, ¿y dónde está? Entonces me decía, ya, no, y dije, yo la tengo que tocar. No, claro, entonces tú escuchas esto y obviamente es un delito decirle a Valentina Quintero, mira que vamos a estar 2 semanas aquí en Miami un ratico No. sin hacer nada. Yo le dije, pero yo tengo que ir a pedir al Cocuy. Mira, pero yo necesito ir para la Piedra del Cocuy la semana que viene. No, no. Además, llegamos hasta allá y entonces yo le dije, yo la tengo que tocar. Entonces me dijo, bueno, entonces tenían una lanchita. Me encanta que bueno, Valentina Quintero. ¿Cómo hacemos? Y me mandaron con unos soldaditos en una lanchita de motorcito así y nos metimos por dentro de la selva y llegó un momento en que ya no, o sea, tuvieron que subir el motorcito y nos empujábamos con los árboles así. No. Y hasta que entonces llegamos y me dijo, usted camina así por aquí, nosotros la acompañamos y toca la Piedra del Cocuy. Y yo caminé, toqué la Piedra del Cocuy y dije, ahora sí nos podemos devolver. Ok. Era así. Wow. Y esa no fue la única vez. Ok. O sea, nosotros la Guardia Nacional nos prestaron aviones, helicópteros, lanchas, Wow. nos cuidaban. O sea, nosotros llegábamos a una alcabala y era así, o sea, pase, señora Valentina, no sé qué, tal. O sea, y todavía hay sitios. Yo me acuerdo, nosotros fuimos una vez a grabar en un castillo en Puerto Cabello, ahora. Y el almirante del castillo, o sea, era una fortaleza en Puerto Cabello, el castillo San Felipe, ajá, y nunca nos habían dejado entrar, porque es una fortaleza militar. Y cuando él me vio, y además era un tipo que estaba buenísimo, vestido todo de blanco, ¿sabes? Vestido de almirante, pues, de la Armada. Claro. Y eso fue hace, no sé, 6 años. Y cuando él me vio, el tipo de verdad se le aguaron los ojos.
Y me dijo, señora Valentina, usted está aquí, yo la llevo por todo esto, yo se lo enseño, no sé qué, tal y cual. Y a mí me conmovió muchísimo, porque yo decía, ¿sabes? Lo que para él significaba que nosotros estuviéramos allí. Y no estábamos haciendo con bitácora, era cuando hacíamos Claro. los de viaje. ¿Y qué lugar de Venezuela has estado recientemente que te impresiona que funcione, o más que funcione, que se mantiene en el tiempo? O sea, en Bitácora que tú ibas a Canaima, cuando Bitácora, tú ahorita vas y se ha podido mantener igual. O hay muchos cambios, hay mucho... Mira, Coco Wallet. Coco Wallet. Muchachos, Coco Wallet es la mejor billetera digital que tú vas a tener. Si tú quieres enviar dinero a tus familiares, a tus amigos en Venezuela, pagarle a alguien en Venezuela, simplemente tienes que depositarlo. Te descargas Coco Wallet, depositas el dinero y les llega a su pago móvil en minutos, directo. Hay mucha gente cuando le digo que llega a su pago móvil dice, ¿qué? ¿El pago móvil? Así mismo funciona. Es muy rápido, funciona muy bien. Yo lo uso para enviar a mis familiares en Venezuela, se los recomendamos un montón. También tienen la opción de fuera de Venezuela, si estás en otros países y siempre tienes el rollo de cobrar en Estados Unidos, si estás haciendo un trabajo y todo eso, te puedes abrir también una cuenta digital en Estados Unidos y te pueden pagar. Tienen muchísimas opciones y además tienen un bono que si vas de parte nuestra te dan $15 a partir de los primeros $15 que tú deposites. No, y una de las cosas que más me sorprende con Coco Wallet es que puedes mandar efectivo. Literalmente es como que no, pero es que yo quiero que le llegue a mi mamá en Caracas, a su casa, quiero que le llegue efectivo. Lo puedes hacer con Coco Wallet. Así que vete ya a usar Coco Wallet. Coco Wallet. Coco Wallet. La mejor billetera digital. hay sitios en donde hay cambios. O sea, por ejemplo, en el caso de Canaima. Canaima durante 25 años no tuvo vuelos directos desde Caracas. Okay. Desde que empezaron los vuelos directos a Canaima, entonces, claro, Canaima ha crecido muchísimo con el turismo. Todo el mundo va para Canaima porque es muy sencillo hacerlo. Claro, es costoso, pero es sencillo. Y lo que sí hay un problema grave de minería, pues. Okay. Y eso no lo hubo en otra época. O sea, hubo un viaje que nosotros hicimos una vez que era saliendo de Camarata por el río Acanán, pasando por un sitio que se llama Carrao, ¿sabes? Y ese es un viaje que ya no se puede hacer porque es mucha la mina que hay allí, ves las balsas y todo eso. Okay. Nosotros hicimos una denuncia de la mina y además se armó una tangana porque son los pemones los que están trabajando en la mina, Claro, pues. claro. Y eso nunca se había dicho porque hay una cosa como que las comunidades indígenas, o sea, son como intocables. Amazonas es otro de los lugares, a mí me parece que Amazonas es de las mayores bondades que nosotros tenemos. Y claro, ahorita la gente va para Amazonas, o sea, en Amazonas había 10 operadoras turísticas, había 3 vuelos diarios, llegaba gente de todas partes del mundo a conocer el Amazonas. Tú llegabas al puerto de Samariapo y había 30 bongos, 40 bongos que estaban saliendo y llevando a la gente para todas partes. Ahorita no hay ninguna operadora turística del Amazonas. Incluso habían 2 líneas aéreas internas del Amazonas, Guayumi y Aguaiza, que tenía cada una 15 avionetas. Y esas avionetas te llevaban para todos lados en el Alto Orinoco. Bueno, es más, ahorita no se puede entrar al Alto Orinoco. Okay. O sea, porque, bueno, yo me imagino que eso va a variar ahora, pero quienes controlaban la entrada al Alto Orinoco eran los sobrinos de Cilia Flores. Okay. Solamente ellos podían decir. Ellos entraban. Sí, Wow, de ellos llevaban a la gente que querían llevar. Entonces, y claro, los llevaban y los helicópteros y no sé qué, y tenían como todas las cosas. Pero hay otros sitios. A mí me conmovió muchísimo. Nosotros fuimos ahorita a los pueblos del sur en el estado de Mérida y en Venezuela estuvo a punto de acabarse el café. ¿Estuvo a punto de acabarse el café? sabía eso. Okay, Sí. No tenía este dato. Porque por los controles. Aguantó bastante el café, debo decir. Pero te voy a decir, fue por los controles de precios. Okay. Porque, claro, se puso, además, la dictadura se agarró al Café Madrid,
al Café Fama de América, al Café El Peñón, expropiaron todas esas plantas para manejarlas ellos, por supuesto las acabaron, Claro. y después entonces le pusieron un control de precios al café y se compraba el café, no importa, o sea, una de las cosas más importantes con el café es la post cosecha. Ok. Después que tú lo cultivas, o sea, la Ujú. manera como lo secas, o sea, y que lo saques de la mata solamente el café maduro, y no sé qué, y todo esto. Entonces, se pagaba el café igualito, aunque el café fuera una gedentina como se había hecho la post cosecha. Entonces, claro, más nadie se interesó, el precio bajó, se empezaron a traer café, un café que era un horror, o sea, no se conseguía café en Venezuela. Y claro, hubo un momento en que los productores empezaron a ver una puertica así, que era el café de especialidad, el café gourmet. Ese Ujú. café no Sí. tenía regulación. Sí. Y entonces el gobierno empezó a dar algunos permisos de exportación, pero pretendía que solamente ellos eran los que podían exportar. Claro. Ningún productor aceptó. Pero bueno, las cosas fueron cambiando y nosotros fuimos a un pueblito que se llama Canaguá, donde ¿Dónde queda? eso queda en los pueblos del sur en el estado de Mérida, bien adentro para la Ok. montaña. Y en Canaguá y en otra cantidad de pueblos se está viviendo el café porque es de los pocos rubros que se paga en dólares. Oh, Y ok, se paga en dólares en efectivo. ok. Ok. Entonces hay muchísima gente cultivando café y nosotros, y es por eso te digo, las historias de los venezolanos. Ujú. Los tipos dijeron, nosotros vamos a recuperar nuestro café. Sí. Y se recuperó y se está haciendo tremendo café y hay Ujú. cafés de especialidad, han aparecido otras marcas, se está exportando café, estamos en la Bolsa de Valores de Nueva York, o Ok. sea, ¿sabes? Ok. Hablando de eso, de lo de contar las historias de la gente, ¿cómo fue para ti la transición de, obviamente, se acaba Bitácoras, me imagino que con el cierre de RCTV, Sí, se acaba fue ahí cuando se Bitácoras, acabó. exacto. Y después tienes otros proyectos, pasan otras cosas, pero ahorita estás con tu canal de YouTube. ¿Cómo fue para ti esa transición? O sea, es muy distinto en la manera en la que funciona el canal de YouTube a cuando trabajabas en un canal de televisión, por ejemplo. Sí, es muy distinto. Porque, bueno, primero hay una cosa de tecnología, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, ¿sabes? Nosotros andábamos con unas cámaras Betacam, con una... Gigantes. Gigantes. Claro. Gigantes, con unos grabadores gigantes, con un boom gigante. Yo me acuerdo, el primer capítulo de Bitácora, yo tuve un micrófono de este tamaño, Claro. ¿sabes? Y Claro. además con un cable que tenía que llegar Y no eran hasta donde lugares estaba el sencillos para grabador. grabar. O sea, No. a donde llegabas era como que, ok, ¿dónde ponemos este poco de cámaras? ¿Dónde nos ubicamos? Era ¿no? complicado. Era Nosotros complicado. fuimos el primer equipo que fue al Roraima Ujú. caminando. Todas las otras personas que habían ido a grabar en el Roraima habían ido en helicóptero. Helicóptero. Y nosotros lo hicimos caminando. Con todos esos equipos. Con todos esos equipos. ¿Cuántos eran el equipo de producción? Nosotros éramos 6, porque yo hacía la producción. O sea, nosotros éramos 6. Había un director de Ni siquiera eran fotografía, tantos. un segunda cámara. No, nosotros trabajamos con menos gente. Bueno, imagínate tú Ujú. que cuando nosotros fuimos al Roraima... Pero el concurso, perdón, pero el concurso en el estudio de televisión, que no tienes que salir, son 30 25 personas. Y es como que, ¿por qué? Nosotros éramos un equipo mínimo. Pero para que tú veas lo que era la colaboración, cuando nosotros fuimos al Roraima, nosotros cuando llegamos a la base del Roraima, nosotros tuvimos que llevar una planta porque necesitábamos cargar las baterías. Y nosotros nunca habíamos viajado con una planta, entonces no sabíamos cómo era la movida con la gasolina y nos quedamos sin gasolina. Y entonces yo logré desde la base llamar por teléfono al presidente de la CBG. Que la CBG en su momento era, Pero ya ¿qué? para ese momento ya estaba el gobierno de Chávez Ajá. y el presidente de la CBG era Luigi Scotto. Y yo le había escrito antes para ver si nos prestaba un helicóptero y me dijo, mira Valentina, de verdad, yo quisiera, pero eso es una cosa muy compleja aterrizar en el Roraima y yo sabía que era así. No, yo sabía que era bien Y me dije, complicado. bueno, Valentina, es un helicóptero, pues, o sea, no sé si... Pero te voy a decir, Ujú. ese día yo lo llamé y le dije, nosotros necesitamos 15 litros de gasolina. Estamos en la base del Roraima. Y entonces me dijo, pero ¿y para qué tú necesitas eso? Y yo le dije, porque nos quedamos en la planta sin gasolina, no puedo cargar las baterías. Y yo te juro que yo me voy a cortar las venas y van a llegar hasta el Caroní si yo me tengo que devolver. Así que yo necesito que tú me mandes esa gasolina. Claro. Porque yo vi que tú tienes un helicóptero por aquí. Ya lo vimos. Y entonces me gritaban, y pídele 4 pollos. Y entonces yo le dije, y 4 pollos. ¿Y 4 pollos? Y mandó los 4 dijiste? pollos en el helicóptero. Mandó Mandaron 4 en el pollos helicóptero.
la gasolina y los 4 pollos. Y los 4 pollos, Y increíble. todavía, y después, claro, por supuesto, yo le mandé una carta agradeciendo, no sé qué, y entonces yo conté esa historia cuando pusimos el programa en el canal de YouTube de ese capítulo, y él me llamó. Me consiguió y me llamó y me dijo, coño, Valentina, yo de verdad me acuerdo clarito de eso. Y yo le dije, yo me acuerdo más porque nos salvaste. Claro, Porque si no íbamos a tener que mandar un pemón para atrás a buscar gasolina. ¿Y vas muy seguido a Canaima? Es más allá de hacer contenido, de grabar algo, es un viaje que haces constantemente para allá. No, porque yo soy tan fundamentalista Ujú. que yo, ¿sabes? No, eso sería ir de vacaciones. Pues sí, bueno, y lo hablábamos al principio, que tú me decías, no, yo vacaciones Y no. no toma No. vacaciones de trabajo. Entonces, exacto. Y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tomaste Bueno, unas te voy a vacaciones? Que decir- fue así como que tus nietos, tus hijos No, te dijeron no, como que... porque fíjate, ajá, cuando yo cumplí 70 años, yo quería ir a la Gran Sabana. ok. Pero entonces Ariana me dijo, coño, mamá, es complicadísimo ese trayecto tan largo, no sé qué, no. Entonces nos fuimos a Canaima Ujú. y Mari nos prestó el avión para irnos a la Gran Sabana. Ok. Pero se hicieron 2 capítulos. Igual, O sea, claro, igual aprovecha. por O sea, supuesto. porque tú dices, ¿cómo tú vas a hacer un viaje así con los nietos y todo el mundo y no vas a grabar? Pero está bien, pero lo importante es que el approach del principio fue ir con la familia para Sí. Canaima. Eso es lo importante. Sí, O sea, ya se claro. graba. Shakti y yo grabamos todo el tiempo y la mayoría del tiempo se supone que no estamos aquí para grabar, ¿no? Pero sí, entiendo eso, por Todo lo supuesto. graba. Hay que Todo grabar, grabamos, ¿me entiendes? claro, Por si aprovecha. acaso. Pero entonces en Bitácora eran 6 y ahora en el canal de YouTube, ¿cuántas personas son en el Bueno, la equipo? verdad es que viajamos 2. Yo viajo con Gustavo o viajo con Mario o viajo cuando vamos de la familia. Ujú. Gabo es el que hace la cámara. Ok. Hacia la cámara. Y bueno, yo hago todo con mi teléfono. O sea, yo, por ejemplo, Claro. ahorita yo me fui para Japón y yo hice 2 programas en Japón con mi teléfono. Bueno, y tu Y me nieto que fui ahora pa' es host China, contigo nos Y estabas ahora mi contando. nieto Río dijo que él ya sabe hacer cámara y que sabe hacer Zoom. Entonces, él ya, pero quiere que le pague. Sí, nos estaba Entonces, contando que ya el nieto lo quiere que estar en nómina. Le dijo, mira, pero Sí. ajá, me pagas, ajá. Pero tengo el equipo que viaja, o sea, la otra vez sí nos fuimos, cuando fuimos a los pueblos del sur, fueron Gabo y Gustavo, porque era realmente, o sea, íbamos a hacer mucho de dron y el manejo iba a ser muy complejo y muy largo, 7 horas de trayecto por esas carreteras donde nunca vimos a nadie. Entonces nos fuimos los 3 y fue muy bueno porque eran las cámaras de los 2, pues Ujú. entonces, ¿sabes? Vamos a hacer otros viajes así cuando vayamos a hacer como mucho contenido, ¿no? Nos vamos a ir los 3, pero normalmente somos 2 y lo que sí tengo es un equipo, o sea, Gustavo Mendoza, el Tasto, es el que dirige el equipo de edición. Ujú. Entonces hay como 4 editores, o sea, Ok. se le asigna a cada uno, no sé qué. Después está Bárbara, que es el cerebro de YouTube, Ok. ¿sabes? Ok. La que hace las Muy optimizaciones. Muy importante. ¿Sabes? Es insólita. La fulana es miniatura. Ajá. Ajá. Los thumbnails, Sí, señor. sí. Tenemos a Steph, que es la que diseña las miniaturas, y está Ade, que Ade es como la coordinadora. O sea, yo escribo guiones, ¿sabes? Veo material, no sé qué tal, y entonces hago la grilla y digo cómo es. Entonces todo eso se le manda a Ade y ella es la que organiza todo el equipo para que todas las cosas salgan. Y desde hace 2 años tengo un guionista Ok. Ok. que se ok. llama Iván Zambrano, que es un genio el carricito, Ok. porque eso era lo que me cargaba más. Claro. Entonces un día Ariana me dijo, mamá, tú necesitas un guionista, y entonces yo por supuesto dije, pero ¿sabes? ¿Cómo que un guionista? ¿Cómo va a poder alguien contar Además, las historias que yo además quiera? decirle a un guionista que necesita un guionista es como una ofensa, es como que... Bueno, pero- sobre todo fue pero- cómo va a poder alguien contar Sí, eso. No, y lo que además yo tu historia, quiera. ¿me entiendes? Como que, no, ya va, esto lo cuento yo. Y te voy a decir, fue lo mejor. Claro. ¿En Bitácora tenías guionista? No, Ahí te encargabas tú de... Pero claro, tú nos estabas contando, Bitácora era una vez al mes. Al mes. y de media hora. Y de media hora. Y tu después canal de pasó a YouTube, 15 días. Y en tu canal de YouTube ahorita. El programa dura lo que tiene que durar. Claro. ¿Sabes? Yo no me Bueno, pongo... tienes límite de tiempo porque es tu canal de YouTube. Es mi ya, canal de claro. YouTube. Claro. Y la verdad, pero bueno, sale todos los domingos. Entonces, claro, nosotros Trabajón. tenemos, Sí. el único respiro es que yo estoy poniendo una vez al mes un capítulo de Bitácora con un reaccionando a Bitácora. ¿Sabes? Yo lo Oh, veo qué cool.
y hacemos el reaccionando a Bitácora. Y es chévere porque yo no lo veo antes. Yo reacciono como en caliente. Yo lo pongo. Claro. Yo digo, qué bolas, mira para dónde fuimos, no me ¿Cómo- acordaba. ¿Cómo pasa con un programa como Bitácora con el tema de los derechos después del tiempo? O sea, Ay, te voy a decir, ajá. eso fue bellísimo. Ok. Porque los Oteiza de Cinesa habían digitalizado todos los capítulos de Bitácora Ok, y me los dieron. genial. Y Radio Caracas Televisión me cedió los derechos. Oh, wow, Wow. qué increíble. Fue lindísimo. Radio Caracas siempre lo más top. Es impresionante, Sí. ¿verdad? Sí, siempre... No, es que lo digo porque estuvimos aquí a María Gabriela de Faría. Ajá. Sí, Increíble. sí. Hola María Gabriela, estás viendo eso, te queremos mucho. Y yo le decía que ella hizo cuando estaba chiquita, ella hizo La serie. la serie de Tú Quiti Crecí de Una. Y yo le decía como que Radio Caracas tenía como una magia para su show y para sus cosas que de verdad, y ahora me hablas de esto que es un Sí. tema más interno y tú dices, eso habla muy bien de la gente que Habla trabaja súper adentro, ¿me bien. entiendes? De que no hay como una... Y Radio Caracas malicia. se atrevía a hacer cosas novedosas. Cosas nuevas. Cuando tú piensas, nosotros hicimos Bitácora 15 años, y como es que ningún canal... No hubo competencia. No hubo competencia. No hubo competencia. Nosotros ¿Por qué crees que nadie salió a competir con Bitácora? Yo creo que les parecía muy complejo hacer un programa así. Les parecía que los costos iban a ser muy altos y que era una calidad extrema a la que a lo mejor no podían básicamente llegarle. Y no, era no, sí. era muy costoso de hacer. No, yo creo que lo que pasaba era que no tenían como la disposición de hacer No una querían cosa hacer así. eso, No, querían- no lo querían hacer. Para hacer eso tienes que querer Y hacerlo claro, mucho. nosotros cuando empezamos éramos como un programa clandestino, porque nosotros salíamos que si los domingos a las 8 de la mañana una vez al mes. Y eso fue una estrategia de Carlos y mía, porque nosotros dijimos, nosotros no queremos que nadie se sienta amenazado por nosotros como productores independientes. Ay, qué arrecho eso. Y entonces vamos a, ¿sabes? Bajo perfil, de bajo cuerda, nadie, ajá. No estoy compitiendo con nadie. No estoy compitiendo con nadie y claro, llegó un momento en que, bueno, nosotros no había pasado un año y nos ganamos el premio Monseñor Pellín e inmediatamente nos ganamos el Premio Nacional de Periodistas, nos ganamos el 2 de Oro. Nosotros nos fuimos ganando todos los premios. Claro. Comenzamos, eso se convirtió en una referencia, peleábamos por el rating, ganábamos el rating, o sea, empezamos a ser importantes para Radio Caracas y bueno, y hubo de repente problemas internos en Radio Caracas, pero nosotros estábamos apoyados por Peter, que era el dueño. Claro. Y Peter siempre nos defendió y siempre nos apoyó y bueno, y además éramos un programa que le daba con mucha moral Ujú. al canal. Claro. ¿Sabes? Porque Claro. era un programa donde estábamos enseñando el país. No, y dentro de la programación es oro, pues, porque era un programa full distinto. Exacto. O sea, yo no tenía competencia con otro. Que ya teniendo un poco ese poder y años ya siendo Bitácora, te llegó a pasar, o sea, un poco puedes pensar, ya, puedo hacer lo que yo quiera. Dentro de Bitácora, como también, y si hacemos otra cosa. O sea, llegó a pasar, Bueno, me fíjate, provoca hacer otra cosa dentro de... No, fíjate, nosotros fuimos, o sea, yo me acuerdo una vez de esas ocurrencias también de la gente de publicidad, ¿sabes? Ay, ¿qué te parece si de repente tú llegas a una posa en la Gran Sabana y está Catherine Fulop? ¡Ay, me consigue a Catherine Fulop! Y yo, o sea, marico, tú. Esa broma no se la va a creer nadie, eso es una cosa choretísima, eso no lo vamos a hacer. O sea, y no se hacía, Claro. punto. No, y además es lo que tú dices de la moral del programa, o sea, destruyes un poco lo que estamos comunicando, o sea, no se trata de eso. Claro, nosotros estamos demostrando el país. ¿Sabes qué? Eso es muy interesante como en publicidad, porque además algo, o sea, lo viste en los 90, se ve ahorita, se ve siempre, como el de publicidad le puede costar mucho ver el costo, o sea, que básicamente, mira, me estás pidiendo para el de la publicidad te puede estar pidiendo una tontería y no se da cuenta que me estás pidiendo que le corte un brazo al show. Y que no, pero eso es rapidito y hacemos y como que no puede ser que no tengas la sensibilidad para darte cuenta que eso no puede pasar en Bitácora. Y siempre hubo, en medio de todo, como muchísimo respeto porque se entendió además lo que significaba el programa, ¿entiendes? El peso que tenía en la gente. O sea, y además tú sabes que era bellísimo.
Yo me acuerdo, hubo uno de los, creo que fue como el segundo capítulo, fuimos a una posada que se llamaba El Nidal de Nubes, por Trujillo, por allá de Valera, para arriba, no sé qué. Y esa señora, años después, me dijo, gracias a que nosotros aparecimos en Bitácora, todos mis hijos fueron a la universidad. ¡Wow! Wow. ¿Sabes? Y tú dices, ¡Wow! wow, porque, claro, era una plataforma. Claro. El que aparecía en Bitácora y además aparecía en la guía, todo lo que aparecía en Bitácora, en la guía, el manual de sociedades, hacía así. Es que es lo que te digo, o sea, de verdad eras como la primera influencer o la primera creadora, la primera blogger o creadora de contenido. O sea, lo que tú ves hoy haciendo a los creadores de contenido en TikTok, o a los foodies, a los vloggers, que vayan a esta posada, que cómete este sitio, que vamos a hacerte por intercambio, que todo eso no existía. No. Cuando empezaron Bitácora, había una referencia de algo afuera, en Estados Unidos, en Europa, No. algo que ustedes eran, ¿están haciendo esto aquí? No, No, o sea, vivían nunca sus lo vimos. cabezas del show. Nosotros, o sea, fue como perfectamente claro. O sea, yo soy periodista. Ok. Y yo dije, esto tiene que ser una guía útil para que la gente viaje. Ujú. Punto. ¿Sabes? Entonces tiene que tener el mapa, tiene que tener las distancias, tiene que tener la posada, tiene que tener los lugares. Y yo, o sea, se supo muy pronto que de verdad tenía la credibilidad que tenía que tener, porque tú dices, bueno, a mí no me vengas que una señora que vende empanadas en la Plaza de Santa Rosa en Carupa no va a pagar para aparecer en Bitácora. Claro. Claro, O sea, exacto. ahí aparecía todo. Claro, era ¿Entiendes? la naturalidad. Aparecían los campesinos, aparecía un artesano en no sé dónde. Y claro, o sea, y eso hacía que es demasiado innovador, porque es que de una época donde todo era muy plástico, porque la televisión fue hecho para que Sí. fuese todo muy artificial y muy plástico. que todo era de verdad. Y aquí todo era de verdad. Que era una Sí. cosa que con el internet ahorita tú puedes decir, hay de todo, ¿no? Hay mentiras y hay Sí. verdades, pero en ese momento, prender la televisión a las 8 de la mañana y tú ver verdad, ver una señora Sí. haciendo empanadas, Sí. era algo insólito de ver, ¿no? Sí, además era la pela, el calor, móntate en la curiara, no sé qué No, tal. y que no solo, perdón, no solo no te lo estaba mostrando. A ver, si tú estabas en cualquier parte de Venezuela y eres un niño o alguien que no ha viajado por Venezuela, no es que tú te vas a meter en un canal y vas a ver una película gringa o una película europea que te va a mostrar eso. O sea, eso no solo no había nadie más haciéndolo en otros países, sino que era la única manera de ver Venezuela, de conocerla así, si no viajabas. Sí. Y nadie más en ningún lugar, en ningún canal de televisión, en ninguna película, en ninguna serie, tú ibas a ver esos Sí. paisajes. No, y qué cool lo que me comentabas sobre los derechos de Bitácora, porque siento que muchas veces con la televisión pasa que eso pasa de largo y pasan las novelas y pasan los shows y muchas veces muchas grabaciones se pierden, ¿no? Y hoy en día con el internet, la cantidad de padres que pueden mostrarle a sus hijos Sí, una Venezuela pero, que... Elio, te voy a decir, eso fue porque Carlos Oteiza en Cinesa se empeñó en digitalizar absolutamente Claro. todo, Ujú. porque Carlos se fue a estudiar historia en Francia y cuando él regresó se consigue con el archivo de Bolívar Films, que está todo en 35 milímetros, en todos los formatos, en todas las cosas, y Carlos digitaliza absolutamente todo. Es más, yo he comprado tomas para mi canal de YouTube. Ok. Yo hice una cosa de la carretera de Mérida, un programa sobre las carreteras, y yo le compré a Cinesa tomas de la época de Gómez, Wow, cuando se había construido esa carretera. wow. Eso es un Increíble, tesoro. Increíble. Eso es un tesoro. Claro. Y ellos tienen ese archivo y es un archivo el que uno puede tener acceso. Sí, cómo no. O Oh, sea, wow. tú llegas y tú dices, bueno, mira, nosotros vamos a hacer un programa, qué sé yo, de la construcción cuando se construyó el Guri. Ujú. Y tú tienes- llegas y les escribes, yo puse, ahorita cuando hice una denuncia con lo del Guri, aparecía Rómulo Betancourt poniendo la primera piedra en el Guri en los años 60. Qué brutal. No, es brutal, es una Brutal. maravilla, todo eso lo tenemos. Y después de tener toda tu vida recorriendo Venezuela, ¿tienes un top de lugares que no te cansan nunca? O sea, porque yo a veces me imagino que de ir Sí. tanto a tantos lugares, debe Top haber lugares que tú 3 puedes no. decir. lugares favoritos de Venezuela con Valentina Quintero. Exacto. Top 3. En playa siempre va a ser Puy Puy. Puy Puy. Yo no conozco No, Puy yo Puy. tampoco. No conocemos Puy Puy. ¿Por qué? ¿Y por qué Puy Puy? ¿Dónde queda Puy Puy? Tengo Tienes que llevarla a llevarnos. Puy Tienes que Puy. llevarnos a Puy Puy, claro. ¿Dónde queda? Puy Puy está en la península de Paria. Ok. O sea, tú llegas a Puerto La Cruz, sigues a Cumaná, sigues a Carúpano, sigues a Río Caribe y de allí
sigues hasta Puypuy. Y a mí lo que Claro. me encanta de esa playa es que es absolutamente salvaje, que todo el tiempo suena, que tiene muchísimo espacio de arena, Ujú. que lo único que tiene es unas cabañitas con lo mínimo, que es nada más un cuartico con una cama, un bañito y un porchecito y un ventilador. Y de ahí, o sea, tú duermes ahí oyendo ese escándalo de mar. Las tortugas llegan a desovar, están las palmeras, nunca nadie te va a poner un tunca tunca, es inmensa y es el contraste entre los azules de ese mar y los verdes frondosos de la península de Paria, porque tú lo que tienes atrás es bosque, es selva. Sonó increíble. Sahara, quiero estar Sahara, ahí. pásame el audio de cuando Valentina empieza a hablar de Puy Puy, que me lo va a poner para dormir en las noches. Valentina hablándome de Para Puy Puy poder con sonido para poder relajarme. Sí. Es increíble. Increíble. Sabes que, no sé si estoy desubicado o si es por acá, pero yo fui hasta Araya Ujú. y me acuerdo que fui a Playa Medina. Sí, claro. Y me acuerdo que cuando llegamos a Playa Medina, primero sentir que yo nunca había estado en una playa así, que eso pasa mucho en Venezuela, Total. que pasas toda la vida yendo que si a Morrocoy, Sí. Guaiguerote y tal, y O vas a para que ti la sea playa Guaira. es eso, ¿no? Ajá. Y de repente llegas a Playa Medina y me pasó que la sensación fue como de una playa salvaje, Total. como súper silvestre, como una cosa como que, oh, wow, Sí. o sea, Es que y eso es realmente es, impresionante. claro, es que eso es el trópico. Claro. Eso es realmente el trópico. Ujú. Y cuando tú vas a Playa Medina, tú puedes creer que en Playa Medina está prohibido completamente poner música. Me parece fascinante. Nadie puede poner música en Playa Medina. Y es una playa a donde va muchísima gente del pueblo, Ajá. de esa zona, y no puedes poner música Es allí. Y increíble. es extraordinario, porque tú vas Extraordinario. a oír Ay, quiero ir el ya. mar. A oír el mar, claro. A oír Claro. el mar. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, el primero Puy Puy. En playa es Puy Puy. Ok. Después, yo prefiero, antes que Canaima, la Gran Sabana. Ok. Y te voy a decir por qué. Cuando tú entras a la Gran Sabana, se abre, o sea, tú vienes por la selva de Mataca, y de repente hay un momento en que se abre aquella inmensidad donde están los tepuyes como lanzados así, y la sabana, y la carretera que la cruza, las pozas de todos los colores, y todas son distintas, porque son los ríos que caen, las piedras de todas las formas. Para unas tienes que caminar muchísimo, para otras las tienes a la orilla del camino, en otras te lanza. Y los colores, el agua, la fuerza, y saber que además tú estás en el origen del mundo, Claro. que no hubo nada primero que eso, y que lo tenemos allí. Claro. Me hiciste llorar. Claro, es que es muy Es que yo fuerte. estoy yendo para la Gran Sabana desde que yo tengo Claro. 19 años. Y bueno, y sabes que lo que te decía al principio, que es que uno siente que estás conectada no con la naturaleza, con nuestra naturaleza Sí. y con nuestro lugar. Te quiero preguntar, ¿tú sientes una conexión especial con la naturaleza de Venezuela? Con Venezuela. Más allá, porque todos sentimos una conexión con Venezuela, pero lo que Total. tú has viajado a Venezuela en todo este tiempo, Lo tú que has sientes visto. una Es que eso es conexión privilegiada claro, en ese porque sentido. solamente se quiere lo que se conoce. Claro, Y yo conozco toda Venezuela. claro, claro. Entonces es una cosa que... Pero lo fascinante es como siempre, yo puedo volver 1000 veces y siempre me asombra, Claro. siempre me cautiva, siempre hay... O sea, yo puedo volver a la Gran Sabana. Hubo una época en que iba todos los años, Claro. ¿sabes? Ahorita no voy tanto, pero yo pudiera ir todos los años Y en a una la época en Gran Sabana. específico, tienes una época que tú dices, es ¿Cuál mejor es ir la en mejor esta, ¿cuál es la época mejor del época año para ir a para la Sí, Gran bueno, Sabana? es que hay dos momentos. O sea, a mí me gusta mucho en pleno invierno, hay muchísima plaga, pero bestia, pero los saltos son
el poder absoluto. Pleno invierno para nosotros sería igual que diciembre, enero. Sí, claro. No, invierno ya es época de lluvia. Julio, agosto. O sea, junio, julio, agosto, Ok, que es época de lluvia. ok. ¿Y por qué Entonces, los altos son especiales en esa época? porque tiene mucha agua. Porque tiene mucha agua, claro. Porque La- llueve por la mucho, lluvia. Llueve entonces mucho, tiene claro. muchísima agua. Es como Claro. cuando tú vas al Salto Ángel en la época de lluvia y bestia, tú te puedes conseguir un Salto Ángel de verdad repleto. Claro. Es una locura. Pero cuando tú vas en verano, entonces hay menos plaga y también es bellísimo porque se arman como unas inmensas extensiones de arena por todas partes y los saltos son más tranquilos, entonces tú puedes acercarte, puedes pasarle por detrás, es como que la sabana, el salto te dice, bueno, aquí estoy, ¿sabes? Acércate, que no te va a pasar nada, o sea, ¿sabes? Estoy tranquilo para ti, para que te acerques. Okay. Entonces también es bellísimo. Y fíjate, por ejemplo, Río fue por primera vez a la Gran Sabana, fue a Cabanallén cuando tenía 6 meses. Río es tu nieto. Mi nieto, Ujú. mi nieto mayor. Y después Río tiene 6 años y Río ha ido a Canaima 3 veces. Wow, Fue para el Salto claro. Ángel, ¿sabes? Qué buena, qué abuela tan increíble. La mía me Sí. decía, búscame la Coca-Cola esa que está ahí, tráemela. Ey, tu abuela era increíble también. Increíble, Ah, por supuesto. ¿y cuál sería el tercer lugar? Yo soy una fiebrúa del llano, Ah, wow, ok. porque el llano es la inmensidad, es no tener nada que te interrumpa la mirada. O sea, primero porque el llano son 2 universos y yo pienso que la fortaleza y la resiedumbre del venezolano, el mejor ejemplo es el llanero, porque una gente que tiene que vivir en 2 mundos. En el llano, en la época de verano, no se consigue agua en ninguna parte. El ganado languidece, se pone flaco, ¿sabes? Los sitios de agua se unen todos los animales allí, pero en invierno aquello crece y el ganado casi tiene que nadar. Y hay gente que incluso se muda de su casa, o sea, tiene una casa que se inunda en el invierno, entonces se van de esa casa y se van para A otro sitios más sitio, altos claro. y cuando las aguas bajan regresan a ese sitio. Entonces es maravilloso verlo en las 2 ocasiones porque en invierno tú navegas sobre los potreros y cuando va bajando el agua, todo va a reverdecer y allí tú entiendes todas las canciones de Simón Díaz. Claro. ¿Sabes qué? En eso fue lo primero que pensé. Sí. O sea, me acordé una vez hablando con Betsy Mar Sí, Díaz, sí, sí. la hija de Simón Díaz. Ella me estaba explicando, no me acuerdo cuál era la canción, pero me estaba explicando por qué cuando Simón canta sobre el llano es largo, o sea, como Sí. dice sabana y canta, y suena largo el canto, Sí. y es porque no tiene final. No tiene y final. porque es tan largo y por eso se canta de esa manera. Y cuando Sí. estabas describiendo el llano, me acordé inmediatamente de la explicación que me dio Betsy Mar sobre esa canción, que Sí. no recuerdo ahorita qué canción era. Es así, o sea, tú navegas, por ejemplo, por los esteros de Camaguán, o sea, es en la vía entre Guárico y Apure, y cuando tú navegas, o sea, tú pasas en verano y están la palma llanera y todo eso, ¿sabes? Y lo ves y puedes caminar por allí. Y cuando vas en invierno, navegas entre la palma llanera. Claro. O sea, ¿sabes? Está completamente inundado. Y es una belleza y te puedes lanzar y nadar y hacer, ¿sabes? Remar y todo. El llano. El llano es increíble. Yo creo que de lo que yo más conocí de Venezuela fue el llano Guárico. Tengo familia en Guárico, claro. entonces San Juan de los Morros, los pueblitos, ¿sabes? San Juan de Claro. los Morros, Ortiz, Ortiz. que es un pueblito. Claro, porque ¿sabes? además Ortiz es el pueblo que inspiró las casas de muertas. casas muertas. Y me acuerdo que siempre que pasaba, mi papá me decía, mira, las casas muertas, ¿sabes? Unos bloquecitos ahí. Como Sí. que, y de Ortiz, me acuerdo que también íbamos a Calabozo. A Calabozo. Que es literal como ir a un calabozo, pues, o sea, es lejísimo, es calor así durísimo. Hace calor, malandra. Pero durísimo, tienes que pasar una represa y adentro... Pasas la represa. Pasas la represa y adentro un pueblito mágico que tú dices, wow, o sea, ¿me entiendes? Un pueblito de esos pueblitos del llano que están llenos como de una magia propia, ¿no? Es que Son además como muy únicos. Calabozo conserva toda su zona colonial porque en Calabozo vivieron como los grandes potentados de ganado Ok. y después, bueno, ahí no pasó más nada,
Entonces todas las casas coloniales, el casco histórico de Calabozo está intacto. Hay muchas casas que se están cayendo, pero no las tumbaron, pues, o sea, no se construyó, no se modernizó, está allí. Y después está Camaguán y hay un sitio que se llama Corozopando donde hacen las quesadillas de Corozopando. Y claro, y después de ahí tú sigues a Puré para adentro. Pues nosotros acabamos de estar en el Sinaruco con los niñitos y nosotros salimos de Caracas a las 4:30 de la mañana y llegamos a donde íbamos a acampar en el Sinaruco a las 4:30 de la tarde. Oh, wow. Fueron 12 horas. ¿Y cuánto tiempo estuvieron acampando en Sinaruco? Nos quedamos 3 noches. 3 noches. Glorioso. Por ejemplo, ahorita con familia, pues con los nietos, con los hijos. Sí, fuimos con los niñitos. Fueron con los niñitos. Además, ¿Y cómo para ellos? Chiquitos, 3 días acampando, ellos felices. Lo que pasa es que ellos también ya saben viajar, ¿no? Sí, además nosotros fuimos a acampar con Rosy DeWitz, que es la de la marca Cuadro que yo uso. Ella es una muchachita amiga mía siempre porque su papá y su mamá son mis mejores amigos de Valencia. Y eso sí fue a acampar con todos los juguetes. Yo nunca había acampado con todos los juguetes. Claro. O sea, esta era una broma, llevábamos un tráiler, terra, guacha, la carpa, y se armaba la carpa. Un botón. ¿Sabes? Había todo, o sea, la cava con todo, abrían un toldo así, guau, y el toldo tenía luces, o sea, yo venía de las lámparas de gasoil, sí, ¿sabes? Total. Yo me acuerdo haber hecho eso solo una vez en mi casa y fue, creo que se llamaba Guaraguariquito. Guaraguariquito. Es que en el Parque Nacional Guaraguariquito y está el Sinaruco. Ajá, y pesca de pavones, pero me acuerdo que lo hicimos una vez y fue demasiado, yo tendría que 14 años, no sé. No, eso es emocionante. Y fue demasiado impresionante y demasiado emocionante. El tema como que de repente la libertad de tú estar en una piedra y como que ves a la gente se está lanzando para abajo para el río y es como que, podemos hacer eso, está bien, bueno, y pasas todo el día en el río lanzándote, o sea, es una locura. Miren, nos vamos a ir para Patreon para seguir con la parte 2 de este episodio, donde además vamos a leerle las preguntas que ustedes mandaron a Valentina y los consejos que ustedes le pidieron. Entonces, gracias por estar aquí, Valentina. Una vez más, es un honor para nosotros tenerte aquí. Nos vemos en Patreon. Ok, ahora sí, llegó el momento de la diversión. Llegamos a Patreon. Yo creo que arranquemos de una. A mí me parece como que esto fuera como una caleta. Es como una caleta. De las decisiones más gloriosas que yo haya tomado en mi vida fue dejarme las canas. Y eso fue un día, llegué a la peluquería y le dije a mi peluquera, yo no me voy a pintar el pelo más nunca en la vida. Así que voy a ver. Resuelve. Soy Valentina Quintero y resuelve. Querida Valentina, quisiera ser ministra de Turismo y si lo fueses, ¿cuál sería tu primera labor? Se me cae la lengua de decir que yo no voy a ser ministra de Turismo. A ver, ¿te lo preguntan mucho? Todo el tiempo. Bueno, tiene sentido que te lo pregunten. Claro, ¿no? Pero lo he dicho hasta el cansancio. 1. Valentina, ¿cuál es la experiencia más rara que has tenido visitando alguna parte de Venezuela? ¿Qué es el lugar más raro que has visitado? Coño, nosotros estuvimos en el Páramo de los Conejos, en Mérida. Lo más valioso que tiene Venezuela somos los venezolanos. Claro. Y si hay algo que hemos demostrado es la perseverancia, la terquedad, la resistencia, y por eso estamos hoy aquí.